Hola mundo, mi nombre es Chema Sánchez. Saludos desde Puebla a toda la galaxia. Mi nombre es Álvaro Luna y esta es la segunda transmisión del podcast de El Águila de Prometeo. En esta maravillosa tarde tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, Amaury Gracidas. Perfecto, Mauri. Pues cuéntanos a qué te dedicas, quién eres, cómo te introducirías. Ay, Dios. Pues yo me dedico a la producción plástica en general. Ok. ¿podrías Sí. andar un poco en eso? No, sí. Pues siempre tengo como ese conflicto para definir como qué hago, pero me gusta ver las cosas de cierta manera y a partir de ese marco, de esa perspectiva, crear cosas en un nivel como físico, ¿no? O sea, Por supuesto. por ejemplo, música, pues no soy músico, ¿no? Pero, cosas plásticas, o sea, pero me cuesta trabajo definirlo porque pues van desde, no sé, mecanismos, máquinas que ya alguien inventó, no sé, por ejemplo, el Van de Graaff que está ahí, Claro. un generador de Van de Graaff, una bobina de Tesla, el graficador que es como una mezcla entre, no sé, como lo que clichémente podrías decir ciencia y arte. Claro. Me gusta mucho hacer también cosas que sean como puramente decorativas o estéticas, no sé, como fondos de escenografías, cosas así, props para películas, ¿no? O sea, Claro. no he hecho ninguno, pero, o sea, como que ese tipo de cosas me gustaría hacer. Claro. Pero si recuerdo bien, si has hecho props para obras teatrales, ¿no? Ajá, para una obra de teatro en la universidad. Era Drácula. Ah, claro. Entonces, pues la utilería, o sea, como una jeringa que parece que se entierra en la piel y que parece que tiene líquido y que lo aprietas y desaparece, pero no tiene ni líquido ni aguja, ¿no? Cosas así. Claro. Efectos especiales, maquillaje. O sea, como a esta manera que te decía de ver las cosas, con eso me refería a que veo, o sea, para mí como que todos son, todo lo que existe son simplemente como cosas hechas de cosas. Claro. O sea, como, y si pones esas cosas en el orden correcto, pues tienes toda la tercera dimensión para hacer lo que se te dé la gana, güey. O sea, simplemente tienes que poner las cosas en el orden correcto, en donde van, y darles la forma que necesitan tener para que funcionen. Entonces, pues, con esa perspectiva siento yo puedes hacer desde un cuadro hiperrealista hasta una máquina. Ujú. O un maquillaje, o cosas así, ¿no? Una escultura. O incluso como trastocar otras áreas, ¿no? Como la música o Sí, sí. la óptica, cosas así. Claro, ok. Sí, yo siento que desde el comienzo, ¿no? Que dices, tengo una dificultad para definir esto, pues siento que es como algo que, no sé si tú te consideres un artista o si te puedes considerar un artista o te gusta llamarte, ¿no? Sí. Como un artista, ¿no? Y siento que es como un problema que afrontamos muchos artistas, ¿no? Sí. Es como de, ok, sí, me gusta hacer esto y dices, me gusta y me dedico como a lo plástico. Pero habrá personas que entiendan como solamente pinturas, ¿no? Y me gusta pintar y se imaginen como pinturas al óleo, ¿no? Claro. Es Y lo más conocido. también me llamó la atención, como en este inicio que estabas dando de tu definición, dijiste que te dedicabas a lo plástico o a lo estético. No sé si podrías ahondar en este asunto de la estética en tu trabajo. De la estética, pues, no sé, siento que la estética es un tema complicado, no la quiero cagar, pero, Claro. o sea, no sé, se han escrito tantas cosas de eso, güey. O sea, por ejemplo, la crítica del juicio del vato el Kant, Ujú. Ajá. el Sí. compa Kant. Lo bello y lo sublime, ¿no? Ajá, lo bello y lo sublime, o sea, como que todas esas, todos esos entendimientos o estructuras que permiten entender eso, o conjuntos de axiomas, que permiten como hacer estas explicaciones de la estética. Siento que hay un chingo, güey, como que neta sí me confundo un buen, pero como que haciendo un análisis, una explicación muy superficial, pues la estética es como algo visual, ¿no? Algo sensorial. A ver, aguanta. A ver, ¿tú cómo definirías la estética?
Ajá, no le quiero pegar. Ok. Sí, sí. Digo, o sea, es que tú hablas como de estética y te refieres a algo visual. Yo siento, yo he entendido, ¿no? Hay muchas estéticas. Ajá, sí, auditivas. claro. Sí, por supuesto. Sí, sí, Pero yo ya lo he dicho, ¿no? En varias ocasiones. Siento que siempre la estética es como el estudio de lo bello, ¿no? Casi, casi, ¿no? De hecho, eso es lo que decía Kant, ¿no? Ajá, sí, Sí. es parecido. El estudio de lo bello. Es más bien Nietzscheano, ¿no? El estudio de lo bello. Ajá, en cierto punto, ¿no? Sí. Y digo, eso siempre es como lo difícil de traer a la contemporaneidad conceptos tan antiguos como la estética, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque, ¿no? Entonces, con este asunto de lo bello, el estético, pues surgen preguntas, ¿no? Como se me ocurre rápidamente. Entonces, el gore es estético, por supuesto, pero es bello. ¿No? ¿Cómo? Es como ¿El gore? El gore es arte, estético, gore, ¿pero qué? ¿Pero es bello? No, o sea, como esta clase No, de pero discrepancias. maneja como, no sé, o sea, creo que podríamos decir... Como elementos de la belleza reconocidos en diversas cosas, ¿no? O sea, es que es como si fuera un canal, güey. Claro. Y en este canal es como el negro y el blanco, ¿no? O sea, que ninguno es como la luz o así, o sea, como... A ver, aguanta, o sea, en la estética ni lo bello ni lo feo están como separados, sino que uno justifica al otro, uno legitima al otro porque Claro. están en el mismo canal, es como el negro y el blanco, que simplemente son valores de un mismo canal, Sí, de una misma línea o de un eje. sí. Entonces, Y- ¿en qué posición te encuentras en ese eje? Vas a cambiar si es bello o si es feo, pero es como el mismo lenguaje, o sea, como que cuando tú creas la belleza, creas la fealdad, y esa fealdad solamente es la fealdad de esa belleza. que Sí, existe, es ¿no? O sea, relativa a esa belleza, ¿no? no puede ser la fealdad de otra belleza, tiene Claro. que ser la fealdad de su propia belleza, o sea, la propia posibilidad de que pudiera ser bello. ¿Y cómo sería bello? Es por eso que algo decimos que es feo o es bello, ¿no? Claro. Y se mantiene como en el mismo discurso. Sí. Ajá, claro, Y- en la epísteme, ¿no? E incluso Así es truculento, ¿no? Trabajar con esta especie de conceptos e intentar definirlos. Sí, está muy cabrón. güey. Porque, por ejemplo, no Ya habrá hablar alguien de... que diga que Sí. estamos mega cagando, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. E incluso hablar como de canales, ¿no? En esta gradiente de la belleza, ¿no? O la fealdad que se crean sobre el mismo canal, que es la estética, o esto que comentamos, ¿no? De pedazos de ciertas bellezas, ¿no? De ciertas cosas. Pues tal pareciera que admiten una estética, ¿no? Como una cosa integral, como algo superior, como algo absoluto, ¿no? Es como la estética y su gradiente de belleza, fealdad, ¿no? Como cosas de ese estilo. Y trabajar con esos conceptos siempre resulta truculento, ¿no? Porque... Sí, porque, o sea, o sea, está todo este pedo de si existe como una belleza objetiva o... Sí, claro. No, e incluso hablando de una belleza relativa o subjetiva, te digo, siempre como que cuando se habla de algo que puede tener gradientes o pedazos, pues se habla de un completo, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Y ya cuando nos metemos al territorio abstracto, más bien conceptual, es todavía más difícil, ¿no? Por ejemplo, podríamos imaginar, no sé, la gradiente de la manzana, ¿no? Desde que algo es una manzana hasta que no lo es. Y todas estas ideas surgen, ¿no? Pero la pregunta, creo, regresando como a ti, Ajá. era, tal vez no tu concepción de la belleza, que definitivamente era importante, ¿no? Como para contestar la pregunta, pero ¿a qué te referías con trabajo estético? Bueno, ahora sí como que hablando en un nivel muy superficial, pues cosas que están hechas para verse bien, para verse... O para verse. Ajá, para ser vistas, o sea, como arte visual, o sea, pero a lo mejor como no queriendo expresar un mensaje o así, sino simplemente, es lo que te digo, la utilería y así, todo eso me gusta mucho O sea, creo que la estética no es superficial, o sea... Ajá, o sea, creo que la belleza no es intrínsecamente superficial. O sea, creo que en Occidente se maneja mucho esto de que como que diseccionas la realidad en cachos, ¿no? O sea, Sí. como que separas las cualidades del objeto y creo que eso es muy conflictivo, ¿no? Entonces, creo que una estética no puede no reflejar el interior, güey, de algo, o no el interior, sino el contenido, el trasfondo, la historia, sustancia. la sustancia o toda su temporalidad hacia atrás, ¿no? Entonces...
Sí, y se me hace un concepto muy interesante. Precisamente el otro día estaba viendo unas pláticas, bueno, son unas cátedras que están publicadas en la página de la Universidad de Stanford. Ajá. Por el doctor Robert Sapolsky, que es un biólogo y es de estos todólogos, ¿no? Que saben un chingo de cosas. No estoy al tanto de su currículum, pero según yo tengo entendido es biólogo, es etólogo y es psicoanalista o algo así me parece ser, ¿no? Entonces su clase es una serie de 25 cátedras, ¿no? Que dio en un semestre en la Universidad de Stanford. Me parece ser que para un programa de maestría en biología del comportamiento, en biología conductual. Y algo que está mencionando que se relaciona con este asunto es que precisamente es como un error lógico incluso, como intentar diseccionar la realidad o el tiempo o algún proceso en cachos y pensar que una vez que tienes un cacho lo entiendes todo, ¿no? Como este asunto de la inferencia. Se torna imposible, ¿no? Y él lo ejemplifica de varias formas. Dice, por ejemplo, ¿no? O sea, dice, en cierto momento creímos en este asunto de la biología que el sistema en sí es... Él habla con palabras muchísimo más precisas, por supuesto, ¿no? Y recomiendo que lo chequen, esta cátedra de biología conductual. Pero a grandes rasgos decía, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento hubo un doctor muy importante, ¿no? Que es considerado, me parece, que uno de los padres de la neurología, ¿no? Y este asunto, en este asunto también del psicoanálisis y la medicina que se encarga del área de la mente. Dice cuando la gente pensaba que un sencillo error en una parte específica del sistema, por ejemplo, nervioso, digamos, o como el cerebro, podía desatar diversos comportamientos, ¿no? Como lo son la agresividad y demás cosas. Y pues les pareció que la mejor opción, como creían que tenían este entendimiento, ¿no? del comportamiento humano, únicamente en la medicina, pues se les hizo una buena opción hacer lobotomías, ¿no? La terapia de electroshock, ¿no? Sí, o sea, como esta parte está defectuosa, la vamos a quitar, la vamos a apagar, ¿no? Y ya. Y ese error surge desde el creer que uno puede cortar la realidad en cachos y entenderla. No funciona así. Sí, de hecho está creo que ya lo he hablado contigo, pero digo, aprovechando acá para decirlo, el concepto de sinergia, que se usa mucho en teoría de sistemas, que dice que básicamente no puedes entender, ni analizar, ni explicar, ni siquiera observar el todo a través de una de sus partes. Claro. O sea, como que no puedes analizar una parte de un todo y predecir o entender cómo se comporta ya en conjunto con las demás células de ese sistema, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pasa por ejemplo con las hormigas, ¿no? O sea, si tú eres una superinteligencia, digamos, ¿no? Y agarras una hormiga y la analizas, así seas la inteligencia más inteligente, no vas a poder como inferir que si tú pones esa hormiga con un chingo de hormigas, van a hacer cosas tan complejas porque la hormiga en sí no es compleja. No tiene esa complejidad, la complejidad la adquiere en su comportamiento, en el tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo con estas demás hormigas que son, que tienen, no tienen que ser 5 ni 6, ¿no? Tienen que ser 5 millones o algo así, ¿no? Y los humanos también son así, pero bueno, eso es para otro tema, ¿no? Sí, y se me hace interesante como que muchos conceptos se cruzan, ¿no? Por ejemplo, también puedo observar, no sé si ustedes se enteraron de lo que pasó apenas con unos experimentos que estaban haciendo en el CERN, con los muones, que parece ser que ya no está jalando tan chido el modelo estándar de partículas como se suponía, ¿no? Y entonces hay un canal de YouTube muy interesante que se llama Datum Blog, me parece ser. Sí, con Javier Altor. Sí es Alatorre, ¿no? Javier Alatorre. No, Javier Alatorre es el de Esta Noche en Hechos. Entonces es Javier Santaolalla. Santaolalla, sí, claro.
Muy interesante. Un saludo a Javier Santaloya, ¿no? Y Saludos. también a Javier Alatorre. Buen día. Bueno, explica, ¿no? Que hubo una crisis similar a la que está ocurriendo, o a la que podría ocurrir en este momento, de ser estas especulaciones acerca del mundo ciertas, que podríamos sufrir una especie de catástrofe o una crisis en la física, similar a la que sucedió a inicios del siglo XX. Dice, lo que sucedió a inicios del siglo XX fue que los científicos, los físicos, creían que ya sabían todo porque habían logrado entender la termodinámica, el electromagnetismo, y había una teoría de la gravedad, ¿no? Que fue propuesta por Newton en la mecánica clásica. Dice, entonces ellos decían, pues tenemos termodinámica, electromagnetismo y gravedad, ya lo entendemos todo, ¿no? Somos los amos del universo y nuestra física ya se acabó, ¿no? Sí, es perfecta, ¿no? Sí. Y entonces hubo diversos científicos que dijeron así de ajá, pero oye, este concepto no cuadra, ¿no? O cosas así, ¿no? También hubo un asunto, hubo diversos asuntos que terminaron comprobando que no entendían un carajo acerca de la física. Porque bueno, sí entendían bastante, pero que la termodinámica no lo explica todo, que el electromagnetismo tiene errores, ¿no? O sea, como esta clase de cosas. Sí, que el modelo no está completo. Exacto, y entonces pues surgieron muchas propuestas para arreglarlo, ¿no? La primera fue la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, pero... ¿no? Y también surge posteriormente el modelo estándar y la teoría de cuerdas y demás cosas, ¿no? Intentando como resolver estas carencias. Unificar la mecánica cuántica con la teoría Con de la teoría de la relatividad. Que eso es ahorita lo que no se puede. Eso es lo que ahorita no se puede, pero a inicios del siglo XX todavía ni siquiera existía la relatividad. Ajá, no podían unificar cuántica. Los modelos de Newton y los, sí, exacto. Los otros, no sé. Sí. Entonces, se me hace curioso, ¿no? Como en este mismo concepto, o sea, en este saber, que no puedes entender una pieza de un sistema basándote, no puedes entender un sistema basándote en una pieza, porque, y tú estabas ahí, ¿no? Y no sé si también se te vino a la mente lo de la termodinámica, que es estudiar un sistema o un espacio que puede ser desde una molécula hasta el universo, ¿no? Cualquier cosa. Es estudiar un espacio aislado de toda interacción, ¿no? Sí, exacto. Y eso pues pierde muchísimo, pues no sé, o sea, muchísima información, ¿no? Que podríamos también estudiar, ¿no? O sea, si aíslas una partícula, si aíslas cualquier cosa, pues no vas a saber cómo interactúa con el resto claro. ¿No? Y hay como una especie de condena, es una broma cósmica, ¿no? Porque claro que cuando aíslas algo y lo estudias no vas a entender lo demás. El problema es que entender lo demás tomaría demasiado tiempo, o sea, sería demasiado complejo. Sí, o sea, nosotros estamos limitados a un modelo del universo que genera nuestra mente y que funciona dentro de nuestra mente, o sea, como que hacemos estas conexiones entre estos elementos que existen dentro de nosotros, ¿no? Y pues qué tanto funcione ese modelo depende de muchas cosas, ¿no? O sea, puede simplemente funcionar para que te vaya bien, ¿no? Para que estés chido y no te mueras. Sí. Pero a lo mejor no funcionarte para entender ciertas cosas, o puede funcionarte para entender cosas más, no sé, profundas o algo así, pero nunca, o sea, nunca podemos como distinguir la realidad directamente, ¿no? O sea, como experimentarla directamente. Sí. A menos que ya te pongas más espiritual y así, ¿no? O sea, como... Y bueno, incluso habría que preguntar ciertas cosas. Sí. O tal vez no preguntar ciertas cosas. Exacto. Puede ser. ¿No? Sí, pues, o sea, ahí viene todo eso de solo ser. Sí. O sea, solo ser es la única manera de ver el universo como es, porque estás como aceptando que no lo puedes ver, que simplemente tú ya, al ser el universo, pues ya es suficiente, ¿no? No, es precisamente esa teoría del entendimiento de la existencia que nos explicaba el otro día. Pero, no sé, incluso podríamos, y podemos entrar en terreno tal vez peligroso, ¿no? Y hacer ciertas metáforas o ciertas preguntas. Por ejemplo, la reconciliación entre la relatividad y la mecánica cuántica están incluidas en el OM. Sí, bueno, seguramente, ¿no? No, pues, o sea, simplemente... Yo digo. Sí, o sea, si las dos son correctas y hay una manera de unificarlas, pues...
O sea, lo que voy es a que el universo no se puede contradecir a sí mismo. O sea, las contradicciones se quedan simplemente aquí, Sí. en nuestros modelos. O sea, Aquí si, es si la nuestros condición. modelos, ya sea el OM o... Ajá, ya sean los modelos espirituales antiquísimos o los modelos científicos más nuevos, Sí. pues si están equivocados, y si no, no. O sea, así de simple, ¿no? Sí. Y si no están equivocados, pues los que no estén equivocados sí se pueden unificar, sepamos o no la manera. Sí. Y ya. Sí. Y les digo, es justo como lo que comentaba, ¿no? Y creo que esto es un buen hincapié para esta teoría que comentábamos a Mauricio del entendimiento humano. Lo que le comentaba yo a Mauricio es que tengo como la idea de que el entendimiento humano nunca es directo, por así decirlo, ¿no? O sea, hablando de esta forma, ¿no? Incluso lo podemos ver como en procesos acá mentales. Tú para conocer algo necesitas primero que haya algo, ¿no? O bueno, se supone, claro. ¿no? Si Descartes tenía razón, pues no. Sí. Pero digamos que tienes este vaso. Tengo un vaso. Tienes el vaso, entonces el vaso tiene que existir. Tiene que tener masa y volumen para que yo pueda sostenerlo, ¿no? Para que pueda percibirlo a través del tacto. Sí, sí, sí. ¿No? Y además su materia pues refracta la luz de una forma específica en la cual yo puedo absorber esa luz con mis ojos, ¿no? Y tiene ciertas cualidades, ¿no? Materiales que lo hacen sonar así y que me hacen saber que es un vaso. Entonces, eso tiene que estar primeramente, ¿no? Tiene que haber un objeto, un sujeto, con características definidas, Sí. limitado. Ahora, todo eso, mi tacto, mi escucha, mi visión, en cierta forma me dan evidencia de que eso existe, ¿no? O sea, es la herramienta a través de la cual yo conozco esto, ¿no? Pero, pues el tacto es únicamente, pues, corrientes que pasan a través de mi sistema nervioso y llegan a mi cerebro para ser procesadas, ¿no? La vista Sí, claro. son electrones, son fotones absorbidos por mis retinas, ¿no? Todo se procesa en el cerebro, ¿no? Entonces, no hay una forma, la experiencia en sí pareciera ser ilusoria, ¿no? Porque no hay una interacción directa entre el ser, ¿no? O el espíritu, como quieras llamarlo, y los objetos, ¿no? Como en esta idea platónica de que hay un objeto ideal y un espíritu ideal, ¿no? Sí, eso estaba pensando. Entonces, no hay una forma, y es justo lo que comentábamos, ¿no? Pareciera que los sentidos no son herramientas para conocer esta cosa, sino son más bien como barreras que se interponen entre un ser y otro, ¿no? Pues los dos, güey, ¿no? O sea, Sí, claro. no a lo mejor es como esto del lenguaje, güey, de que cuando nombras algo lo limitas, pero a la vez lo creas. Sí. Porque si no, no puede existir. Sí, o sea, que esto no es una pipa, vaya. Ajá, o sea, si simplemente no pudieras... O sea, como que el solo hecho de que exista la conciencia y los sentidos y así, tienen a huevo esa... Perdón, Pues no. tienen forzosamente esa consecuencia de que no puedas percibirlo directamente, porque las únicas cosas que se perciben directamente son las cosas en conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el vaso no necesita eso. Sí, claro. O sea, el vaso mismo es y ya. Sí, y el vaso mismo no percibe, ¿no? O sea, es perfecto. O sea, no hay una acción. Ajá, no, es redondo, ¿no? Es como... No hay nada, o sea, simplemente ahí está. Claro. Y ya, como tú lo puedes percibir al vaso, tienes esta consecuencia de que tú mismo no puedes como hacer eso que hace el vaso, güey. Porque el solo hecho de que lo estés viendo implica esta como separación de alguna manera, Claro. ilusoria. Sí. Bueno, entonces a lo que iba con esto es que, o sea, por obvias razones, no podemos entender absolutamente nada. No podemos entender un vaso, no podemos entender esta cosa, no podemos entender, ¿no? Entonces, sí. Las cosas, si gustas como platónicamente ideales, o no, sencillamente las cosas, como tal, no pueden ser entendidas por la mente humana, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Puedes categorizar y puedes relacionar, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo sé que este es un vaso y que este es otro vaso, ¿no? Muy similar a ese vaso, ¿no? Pero mi concepto del vaso no conozco el vaso, ¿no? No hay un concepto perfecto, no entiendo la realidad o el pedazo de realidad que es el vaso. Sí. Pero entiendo ciertas características sensoriales
que me permiten categorizar a ese vaso y ese otro vaso Ujú. en un mismo, en un mismo grupo, Ujú. ¿no? Entonces lo que haces es que a través de este entendimiento de esta agrupación, pues simplemente estás conectando una cosa con la otra a través de una línea. Sí, claro. Y a esa línea le llamas entendimiento, ¿no? Y juegas a que entiendes los vasos porque tienes una línea que te dice que ahí están. Ujú. Exactamente. Y pues yo siento que, bueno, al final eso es como, no solamente el entendimiento, ¿no? Sino el conocimiento, sino cómo trabaja el cerebro. Pues al final son puras conexiones, ¿no? Neuronales. Y porque realmente son conexiones entre nuestros conceptos. Y pues todo esto que mencionas es, al fin y al cabo, pura teoría del conocimiento, ¿no? Pura Precisamente. nociología. Igual, o sea, esto de categorizar, pues sí lo llegó a decir Aristóteles, ¿no? Y pues él era como un obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, Como el yo, mero ¿no? de la ontología. Exactamente, ¿no? Entonces lo que él hizo pues, fue categorizar todo con el fin de buscar como estas, o de encontrar estas similitudes y de agarrarse de esas líneas, de esas conexiones, ¿no? Sí. Y pues todo eso que dices después, como de, no podemos conocer las cosas por medio de nuestros sentidos, es como algo, digamos, contraempírico, ¿no? Sumamente racional. Sí. Y a la vez dices, o sea, sí, es como una barrera, pero pues también es como... La construcción misma. Es la construcción misma, ¿no? Entonces Ujú. está haciendo algo antiempírico o contraempírico y pues totalmente Sí. empírico al mismo tiempo, Claro. ¿no? Es como decir, tú tienes una casa, ¿no? ¿Alguna vez escucharon esto que dijo Slavoj Zizek? Que o sea, le pidieron que definiera una casa o creo que era un espacio cerrado, pero creo que sí era una casa, ¿no? Donde dicen, ¿podría definir una casa? Y dice, pues es una barrera conceptual que te permite tener sexo. Sí. Porque no puedes tener sexo afuera, ¿no? Pero sí adentro. Ujú. Bueno, eso dijo Zizek, ¿no? Pero pregúntense lo siguiente, hagan esto como un ejercicio mental. Piensen en un edificio, digamos en el Empire State, o en el Burj Khalifa, ¿qué quieren? Un edificio, Ajá. ¿no? Entonces, el espacio dentro del Burj Khalifa es el Burj Khalifa, ¿no? Ujú. O podríamos decir que ese espacio dentro. Entonces, el edificio es la estructura en sí o es el espacio que ocupa, ¿no? E incluso podríamos decir, tal vez el Burj Khalifa es verdaderamente el espacio contenido en las paredes del Burj Khalifa. Y entonces, como en una parábola que remarca nuestra plática aquí, sería decir, las paredes del Burj Khalifa son lo que limita lo que el Burj Khalifa es, Ujú. pero simultáneamente son de lo que el Burj Khalifa está construido. Ujú. Es a la vez la limitante y la construcción. Ujú. Es la estructura y la esencia. Sí, sí, claro. Es la definición y el objeto a ser definido. Ujú. Sí. Me recuerda un poco a la nave de Teseo. Ujú. Sí, la ubicas, ¿no? Sí. Pero Bueno, la nave de Teseo es un planteamiento filosófico sobre, bueno, hay un barco que tiene Teseo. No importa que sea de Teseo, simplemente es de Teseo. Y el planteamiento es este, ¿no? O sea, si con el tiempo las tablas se van pudriendo y se las vas cambiando, ¿qué pasa cuando ya todas las tablas fueron reemplazadas y no queda ninguna del barco original, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo la nave de Teseo o ya no, ya es otro? Y también, apenas que me spoileé WandaVision, porque no la vi, plantean esta misma paradoja al final, güey, pero dicen, ¿y qué pasa si tomas las otras tablas, las que estaban podridas, y mágicamente las obtienes de nuevo y con ese haces otra vez la nave de Teseo? ¿Cuál es la nave de Teseo? claro. O sea, eso es como elevar la parábola, digo, la alegoría, ¿no? O sea, como, Sí. ¿cuál es la nave de Teseo, no? O sea, entonces, yo pienso que la nave de Teseo es la interacción entre las tablas de la nave de Teseo, o sea, el lugar en el que están, así como un puño que solo existe mientras otra estructura está modificada, así, o sea, si yo abro la mano, mi puño desaparece, ¿no? Pero el puño nunca existió realmente, es simplemente una configuración de mi mano. Es un estado. Un estado, ¿no? Entonces, eso somos nosotros también, eso es una obra de arte, eso es
una nave, sea de Teseo o no. Entonces la configuración es verdaderamente, ¿no? Y fíjate, esto nos lleva a otro lugar muy interesante. ¿Conoces la teoría holográfica? La que me contaste la otra vez, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, le explico rápidamente. Hubo un asunto aquí intenso respecto a la información en física. Entonces, la información precisamente se refiere a la configuración de las cosas. No son las cosas en sí, sino que en el orden que las partículas o cualquier cosa toma en cierto punto, hay una especie de inserción, ¿no? Hay una configuración específica, ¿no? La configuración es el orden, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si tienes átomos de carbono, pues los puedes tener configurados de cierta forma, pues una piedra, o parece un diamante, o le agregas otras cosas y tienes un plátano, ¿no? Sí. Entonces los átomos son lo mismo, lo que cambia es la información, ¿no? El acomodo de las cosas, ¿no? A través del tiempo. Sí, claro. Entonces lo que nuestra física y nuestro entendimiento de la física plantea es que la información es indestructible. Toda la información existe siempre, ¿no? O sea, queda como en cierta forma escrita en el paso del tiempo en el universo, ¿no? Es como, o sea, si te das cuenta, si esta cosa está aquí o está acá, ¿no? O sea, si mueves de lugar a una cosa, puedes tomar como 2 fotografías del universo y no es que se haya movido esta cosa, sino que el universo se configuró de manera distinta, ¿no? Pero es el mismo universo, ¿no? Con la misma materia y energía para jugar. Sí, claro. Entonces, pues lo que entendemos de la física es que la información es indestructible, ¿no? Si tú quemaras una hoja de papel y pudieras recoger cada átomo que forma esa hoja y tener una guía específica de cómo estaba armada la hoja, pues la podrías armar, ¿no? Tendrías la misma hoja. Entonces lo que se preguntaron es, ok, si eso es cierto, ¿por qué no podemos ver dentro de los agujeros negros? ¿O por qué no hay un indicio de la información que existen los agujeros negros, ¿no? O sea, como que no entendemos. Debería poderse, pero no se puede, ¿no? Y si no se puede, significa que la información pues, no es indestructible. Entonces la banda entró en pánico porque dijo así como, no mames, ¿qué tal si los agujeros negros deshacen la información? Dice, entonces nuestro entendimiento de la física está mal, ¿no? Porque estaría violando la ley de la conservación de la materia y la energía. Entonces, se entra en pánico, ¿no? Estos güeyes, y hubo varias propuestas, ¿no? Por ejemplo, de ahí sale la teoría de los agujeros blancos, que dice que un agujero negro, verdaderamente únicamente es como la mitad, ¿no? Es como los agujeros de gusano. Entonces, que donde es la singularidad, dice, del otro lado, en un universo alterno, paralelo, como quieras llamarlo, se genera un agujero blanco que escupe materia y energía en vez de absorberla, ¿no? Es como, o sea, aquí entra ya. O sea, ya no está a nuestro alcance, porque ya no está dentro de nuestra realidad, pero existe, ¿no? O sea, no se perdió, simplemente se fue, ¿no? O, por ejemplo, hubo otra banda que dijo así, no, pues lo que sucede no es eso, sino que y aquí es donde viene la teoría, sino que cuando la materia, la energía, entra en el agujero negro, la información se queda plasmada en el horizonte de sucesos. Por eso los agujeros negros crecen cuando consumen cosas, porque es como si agregaras un bit de información. Y entonces la superficie del agujero negro crece. No solamente su volumen, sino también su superficie, ¿no? Porque, o sea, y todo esto sale de la premisa de que cuando tú tienes un agujero negro, tienes más materia de la que deberías tener en un espacio definido. O sea, hay más cosas de las que puede haber. Sí. Entonces, pues, colapsa el espacio-tiempo y se genera la singularidad, ¿no? Entonces, eso significaría que podría seguir metiendo materia y no crecería. Porque lo único que haces es como aplacarla en el mismo espacio infinitamente pequeño. Pero pues no, los agujeros negros crecen. Sí. ¿No? Entonces, pareciera que lo que pasa cuando metes algo a un agujero negro es como si tú tuvieras un cuarto y lo llenaras de ladrillos. Y cuando ya está absolutamente lleno de ladrillos, ya no entra ni un átomo más, le metes otro ladrillo. Y entonces el cuarto se colapsa y se convierte en un agujero negro. Entonces, cuando tú le metes el siguiente ladrillo, lo que pasa no es que metas más ladrillos en el cuarto, sino que el cuarto se hace más grande para poder contener más ladrillos.
Y ese ensanchamiento es información que queda plasmada en el horizonte de sucesos, agregando un bit informativo al horizonte de sucesos. Entonces, no sé si sepas qué es un holograma. No creo. Un holograma es una representación bidimensional de un objeto de 3 dimensiones. ¿Has visto estos hologramas que los mueves y cambian como de posición? Esos son los hologramas, es una representación bidimensional de objetos tridimensionales. Entonces, lo que sucede es que esta información tridimensional, que es la materia, cruza el horizonte de sucesos, cae al agujero negro o a la singularidad, y su información queda plasmada en el horizonte de sucesos en 2 dimensiones. O sea que como el borde donde se cae, el espacio-tiempo donde colapsa, es tan infinitamente delgado que se vuelve un espacio bidimensional. Y la información queda plasmada ahí en 2 dimensiones. Y esto, pues haría que se proyectara toda esa información como hacia el centro, como un holograma. Como uno de estos monolitos en Star Wars. Sí. Algo así. Y entonces, bueno, ya después dijo, no, como extendieron la teoría, dijeron, no, pues chance, y el universo tiene un límite porque estamos siendo proyectados en el horizonte de sucesos de un agujero negro así emputadísimamente grande. Y el borde del universo pues es este holograma proyectándose, y nosotros somos una representación bidimensional de objetos en 3 dimensiones. Entonces pues nos concebimos en 3 dimensiones porque somos información tridimensional, pero que se está proyectando en el horizonte de sucesos del universo, ¿no? Y ya, entonces lo que se preguntan estos güeyes es como, ok, los agujeros negros emiten radiación, es la radiación Hawking, se evaporan, güey. Entonces los agujeros se evaporan, eventualmente pues se acabarían de evaporar y el agujero negro pues ya, se deshace. ¿No? Pero lo que dijeron es como, ok. Pero si los agujeros negros se evaporan, güey, entonces ¿qué le pasa a toda la información? Y entonces, pues aquí viene como el wow, ¿no? Pues lo que sucede es que cuando el agujero negro se evapora, toda la información en el horizonte de sucesos colapsa hacia un punto y se genera un diamante informativo. Ahora, ahí se acaba la teoría, ¿no? Pero lo que yo pienso es, ok, ¿y qué chingados es un diamante informativo, no? Pues es más información de la que debería haber en un espacio definido. Es información superpuesta. O sea, ¿qué es información superpuesta? Donde existen 2 conceptos que no pueden existir juntos. ¿La conciencia? No. ¿Qué? Una paradoja. Una paradoja, precisamente. Sí. La paradoja es información superpuesta. Son 2 conceptos que no deberían coexistir en el espacio de uno. ¿No? O sea, por ejemplo, si yo te digo, tu misión ahora es rechazar esta misión, ya te la pelaste, ¿no? O sea, ya. Porque, o sea, si tú rechazas la misión, o sea que no la llevas a cabo, ya la hiciste. Sí. Pero si la haces, tienes que no hacerla. Entonces no puedes hacerla. ¿No? Entonces lo que sucede es que cumplir una misión y no cumplirla se superponen en el mismo espacio. Es un diamante informativo. Ahí está. Suena bien. ¿Suena bien? Suena interesante. Sí, es como bastante... No sé, es complicado digerirlo. Claro. Sí, soy sincero. Sí, es. Pero... Es algo intenso. Pero sí, o sea, igual prestando como mucha atención a lo que dices, sí llego como a entender, ¿no? Perdón. Más o menos, o sea, Perdón. sí, no es como cuestión de cómo explicas, sino de la teoría en sí, ¿no? Y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo se relaciona esto con lo que veníamos platicando antes? No se entendió cómo se relacionaba. Pues no lo sé, o sea, igual y yo también me desvío un poco, ¿no? Tú lo verás. Pues, ¿de qué estamos hablando, güey? Antes de lo relaciono, güey. Pues estamos hablando de la teoría del conocimiento, ¿no? Y de cómo conocemos. Y luego hablas de paradojas, ¿no? Que se puede encontrar pues igual una conexión ahí. Sí. El asunto era que el entendimiento es paradójico. No puedes
entender las cosas mientras existes, o mientras las percibes, pero pues no percibirlas, o sea, para el ser una conciencia, en cierta forma, pues te obliga a percibir, ¿no? O sea, Sí. es una acción, Sí. ¿no? Entonces, para tener una acción necesitas un sujeto, ¿no? Entonces, para yo percibir esto, necesito existir y tener una forma de percibirlo. Pero si no tengo forma de percibirlo, entonces soy un objeto inanimado, ¿no? Entonces ya no podría percibirlo. La única forma de entenderlo, teóricamente, sería como percibirlo, o quitarnos la percepción de en medio para entenderlo directamente. Pero si nos quitamos la percepción de en medio, ya no lo podemos entender, porque ya no hay un sujeto que realice la acción. Claro. Entonces es paradójico. El conocimiento en sí es paradójico. Bueno, pues es esto mismo, ¿no? De lo empírico y no empírico al mismo tiempo. Sí, exacto. Y precisamente eso iba, ¿no? Es como lo empírico y lo no empírico conviviendo en una singularidad, sí. Sí, sí, sí. Y digo, también es como una metáfora, bueno, no metáfora, o sea, igual y es como exactamente lo mismo, ¿no? Una analogía ahí como quizá muy extensa, ¿no? De todo este concepto. Sí. Pero pues sí, de cierto modo nos ayuda a entender, ¿no? A entender. Es más fácil entender con menos información que con más información. Si es con menos, ya la cagué. Puede ser que sí, ¿eh? ¿Cómo Pero sabes? entonces ahí entramos en otro dilema, ¿no? ¿Cómo sabes? O sea, pero, o sea, lo que veníamos hablando al principio era justamente, ¿no? O sea, no podemos como separar las partes de un todo e intentar entender ese todo, ¿no? O sea, Sí, entre claro. menos información, O sea, menos vamos a eso entender. es... No se saquen de onda, voy a reiniciar el live stream porque si no se va a cortar. Pero ustedes chido, prosigan. chido, sin Chéquete problema. los comentarios, güey. No hay. No hay ¿No hay? nadie. Sí, Bueno, hay un... Oh, ok, entró mucha más gente de la que había pensado. Buenas tardes a todos. Wow. A ver, el primer comentario fue un signo de interrogación. Gracias. Después hubo un SUS. ¿Qué es? SUS. Sospechoso. Suspect. No sé. Y después hubo una carita así de duda. O tal vez es una fuck boy face, no sé. Pero, ¿Y de quiénes son los comentarios? eh, Bueno, igual quieren el mantener su primero anonimato, es ¿no? de Hugo.lepe.lepe2034. Gracias por el signo de interrogación. El sus es de The Sus Imposter. No tengo idea de quién sea, pero mucho gusto. Y la carita así de duda es de StephanieAbrego.o. Un saludo, Stephanie. Así es. Y ya, entonces, a ver, para la gente que está en el live stream, voy a cortarlo, porque si no se va a cortar y no nos vamos a dar cuenta, y lo voy a reiniciar, entonces en brevedad podrán regresar. Vamos a unos cortes, cortes Como comerciales. cortes comerciales, ¿no? Sí, no hay un break por lo menos. Y... regresamos. Y volvemos a la normalidad. Ahora sí, como decías, amor. Ah, sí, güey, pues te estaba preguntando. Bueno, quería hacer un comentario sobre la teoría holográfica. Uh-huh. Bueno, creo que... Digo, recuerda que no es mía, ¿no? No, Sí, estoy, no. estoy citando pobremente aquí. Sí, lo sé, lo sé. Ajá, lo que iba es que esa es una hipótesis, ¿no? Sí. Pues sí. O sea, no... Es que, bueno, yo quería así comentar un pedo, ¿no? Que hay muy común, ¿no? Que es que solo es una teoría, ¿no? Pero podemos aclarar, aprovechando que en ciencia una teoría es pues como un conjunto de entendimientos que encajan entre sí perfectamente y que ya fueron experimentados, probados, ya predijeron cosas. O sea, Sí. una teoría es como lo máximo en la física, no puede haber más que una teoría. Sí. Ni una ley, o sea, las teorías contienen leyes. Entonces, una teoría es un modelo que explica algo de forma lo suficientemente pues perfecta, ¿no? Digamos. Sí.
Entonces no puedes decir como, es que solo es una teoría, ¿no? Como solo, la evolución solo es una teoría, o la gravedad solo es una teoría. Entonces, también hay confusión cuando le llamamos a estas teorías, ¿no? O sea, por ejemplo, la teoría holográfica, ¿no? Sería la hipótesis holográfica. Claro. Ok. Bueno, eso y... Ajá, o sea, que más que la explicación de lo de las paradojas y así, lo toman como una posible explicación o como algo que hace sentido, ¿no? Sí, claro. Ajá, como una... O sea, incluso funciona como funcionaría un cuento, por ejemplo. Sí. O sea, como que lo estamos tomando más en ese nivel, en ese... Sí. Sí, Digo, al final es como lo que dices, ¿no? Siento que hay como mucha confusión sí, si mezclan estos términos de teoría e hipótesis, ¿no? ándale, sí. Sí, claro. E incluso, ¿no? O sea, podríamos no salvarlo, ¿no? Tal vez redimirlo. Como en este asunto que hablamos precisamente del entendimiento y las líneas. O sea, esta clase de cosas son líneas que estamos trazando entre un punto y otro. Ujú. Ah, Y jugamos sí. que lo entendemos, pero o sea, no es como que tengamos una verdad en las manos, sencillamente es... Ah, no, Somos nosotros intentando sí. dar el ancho de nuestra realidad con nuestra mente. O sea, Claro. nuestro entendimiento se forma de axiomas, ¿no? Sí, Que son las unidades básicas de nuestro conocimiento. sí. Y a partir de esos axiomas, vemos en que, como si hubiera un plano, ¿no? Vemos esos axiomas como en un lugar y trazamos en qué lugar están respecto a los demás axiomas. Sí. Y esas conexiones que nosotros hacemos entre esos axiomas nos permiten predecir cosas de la realidad con una exactitud suficiente como para que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Como para confiarnos. Para confiar en que, bueno, al menos funcionan, ¿no? Al Sí. menos no me voy a romper el hocico, no me van a atropellar, puedes... No voy a O sea, te sirve para... combustionarme espontáneamente. Sí. Te sirve para ir a la luna, güey, para no caer en una estafa piramidal, güey, para Sí. para Para muchas hacer cosas te poesía. sirve, ¿no? Vibrar Pero... haciendo poesía. Sí, vibrar alto haciendo, para vibrar alto haciendo poesía. ¿Qué? Para vibrar alto haciendo poesía, llegar a la luna, Llegar a la luna. para saber qué comer para ponerse mamado y qué no comer para ponerse mamado. Exacto. Saluda, Pamela. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho a... cuando era pequeño había como un juego en los celulares y en los iPads, ¿no? Y creo que se llamaba Alquimia. No sé si alguno de ustedes lo llegaron a jugar. No, no sé. Pero el chiste es que tenías como una tabla, o sea, el juego literalmente era una tabla y había como 4 elementos, ¿no? Y te decía fuego, aire, Tierra y agua. tierra y agua, ¿no? Sí, claro. Y sí, como el avatar, ¿no? Ajá. Entonces podías como juntar estos elementos, ¿no? Los ponías uno encima del otro y se creaban otros, ¿no? Bueno, como el Avatar y como Tales de Mileto y era. Sí, como tú Digo. Oye, sí, güey, ¿por qué en Avatar no hay como maestro lodo o maestro... No, sí hay. ¿Sí hay? Sí, Ah, bueno. Entonces retiro lo dicho. Sí, por ejemplo, los maestros tierra controlan metal también. Ah, bueno, sí, y los pero... maestros fuego también hacen rayos. Güey. Pero ¿por qué no se juntan todos y hacen así que maestro en electrónica, güey? Sí. Sí hay. Bueno, es que, por ejemplo, la segunda serie de Avatar. Ah, ¿corta? Sí, cuando ya empieza la industrialización, Sí, después de todo el progreso militar de la Nación del Fuego, inicia la industrialización. Ajá. Y pues ya tienen maestros fuego acá como técnicos, Sí, ahí yo sé, güey. como dándole poder a las plantas y cosas así. Güey. Ah. O sea, las plantas eléctricas, no las plantas. Ah, claro, claro. Sí, y creo que también hay como un güey que es maestro lava, ¿no? Entonces puede Güey, pero a ver, ¿por qué? En teoría el avatar podría crear vida, güey. Podría crear un homúnculo. Así. Pues Sí. es que nadie ha podido crear Con vida. sus chavos. Pero es que nadie ha podido crear vida, ¿no? Creo que No, eso nadie. es una duda como muy grande. Sí. Porque es como, o sea, se supone que entendemos, ¿no? Como los Espera, elementos de la vida. Nos estamos desviando, güey. Aguanta. No sé, como conocemos los elementos de la vida, ¿no? Como el nitrógeno, oxígeno, magnesio y todo eso. Sí. Digo, pero estás creando vida en todo momento. Claro. ¿no? Sí, porque ¿qué O es lo sea- vivo, güey? Sí, exacto, ¿no? Entonces, Sí. precisamente eso iba, ¿no? Como qué es lo vivo. Porque, o sea, teóricamente no hemos podido como crear vida Ujú. a través de un proceso, ¿no? En laboratorio o cualquier cosa.
Sí, la vida como nosotros, por ejemplo. Sí, Ujú. pero de hecho apenas escribí un pequeño ensayito por una tarea acerca de esto, ¿no? Donde hablaba de la vida y me topé con una idea interesante, ¿no? Bueno, con varias. Si se dan cuenta, o sea, la vida pues únicamente es materia que interactúa, ¿no? O sea, de formas específicas a través de procesos químicos. Sí, sí, materia muy, muy, muy ordenada. Muy compleja, Ajá. ¿no? Y creo que me lo habías comentado, ¿no? Este asunto de los cristales. Es una de las hipótesis que se ¿Quieres? tienen de... Sí. Bueno, no vine preparado, pero luego le subimos el nombre del vato. Es un güey que creo que en los 80s propuso la teoría, digo, ajá, o sea, La propuso hipótesis. como si fuera una teoría, o sea, que podría ser una teoría, ajá, la hipótesis de, de que la vida se originó. Bueno, primero antes hay varias teorías de cómo se originó la vida, ¿no? O sea, en las fosas térmicas del fondo del mar, en en las nubes de los Que volcanes, vino de asteroides. en fosas que vino de asteroides, hay muchas, ¿no? Y una de ellas, que es mi favorita, aunque es muy probable que no sea verdad, pero volvemos a lo del agujero negro, ¿no? O sea, es como un modelo que está bonito y hace sentido, ¿no? Sí. Dice que había unas fosas de agua en ciertos lugares de la Tierra, en determinadas condiciones, que estas se evaporaban todos los días y se volvían a llenar de agua, ¿no? Entonces había arcilla, ¿no? Y esta arcilla, al tener cierta composición química, formaba cristales cuando se secaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia siempre busca el camino más fácil, con el que gaste menos energía, es la entropía, ¿no? Entonces, cuando la arcilla se secaba, se hacían unas formas que eran las formas en las que más fácil se podía distribuir, ¿no? Y estas formas pues son cristales de arcilla. Y estos cristales pues tenían cierta composición específica y a veces variaba porque pues no era igual, ¿no? Y para esto hay que aclarar que un cristal se comporta de una manera muy parecida a cómo se comporta la vida, por ejemplo una colonia de bacterias o una infección de hongos, ¿no? Un cristal, o sea, hay un cristal madre y luego tiene como cristales hijos y esto es otra vez, ¿no? Y, o sea, es como, hay un proceso ahí de replicación de la figura central que se extiende en una determinada área, ¿no? Entonces... que son fractales, precisamente. Son fractales, o sea, tiene una tendencia fractal esto, ¿no? Entonces, la hipótesis o la... Ajá, de este güey dice que había ciertas moléculas que al organizarse gracias o sea, que los cristales formaban, o sea, los cristales fungían como una especie como de marcos o estructuras que le permitieron a determinadas moléculas ya no necesitar esas estructuras. En algún momento se estabilizaron, se quedaron así y adquirieron la capacidad de replicarse que heredaron de los cristales, ¿no? O sea, estas moléculas por azar empezaron digamos, a aprender las formas que los cristales en un principio les habían como dado, que son formas fractales, ¿no? Y por eso al día de hoy hay mucha vida que se comporta justo así, con esas... Como los cactus. Los cactus, los nopales, las corales, te digo, es una posibilidad, o sea, la ciencia ahorita, actualmente, no ha descartado la teoría. Claro. Bueno, la hipótesis, perdón. Sí, la hipótesis. No la han descartado porque no hay nada en el mundo físico que pueda impedir que pase eso. O sea, eso sí puede pasar. Entonces, pues esa es la hipótesis, ¿no? Básicamente diría que somos, o sea, si fuera cierto, nosotros seríamos cristales muy complejos, ¿no? Que ya no parecen cristales, junto con toda la vida del planeta. Y entonces, eso explicaría que no necesitas vida animada, o que no necesitas materia animada para generar materia animada, ¿no? O sea, porque el problema ahora es que las células vivas se replican y las células no vivas no se replican. Claro, es que lo que pasa es que la vida, o sea, una célula está constituida por cosas que no están vivas. Sí. O sea,
tú sacas cada cacho de una célula y no está viva, no tiene vida, no hace nada. Solo son moléculas hechas de cierta forma ya. Y... lo que te iba a decir, güey, es que hay como algunas definiciones de vida, ¿no? O sea, como una de ellas propone que, igual luego les paso el dato, propone que hay como 4 características que tiene que tener la vida, que ya no me acuerdo ahorita cuáles son todas, pero una era aprender, la otra era autorreplicarse, y la otra era mantener un estado de, yo no me acuerdo el término, pero regularse a sí misma, o sea, mantener un estado de entropía estable a costa de aumentar la entropía exterior, externa, claro. ¿no? Y la otra yo no me acuerdo cuál era, pero, o sea, si tú escoges así como algo del universo, hay muchos objetos inanimados que cumplen con 2 o hasta 3 de esas características, ¿no? Por ejemplo, la Tierra tiene esta capacidad de regularse y de mantener una entropía exterior a costa de Lo la único suya que hace es propia. autorreplicarse, ¿no? No se autorreplica porque pues no se puede coger a Marte, ¿no? Sí. Y tener una lunita, ¿no? Ajá, pues eso, ¿no? No puede autorreplicarse, pero sí puede hacer, creo que 3, güey. O sea, las otras 3 creo que sí las hace. Sí. Una estrella, por ejemplo, no sé, a lo mejor tiene 1 o 2. Sí. El fuego es capaz de autorreplicarse, güey, ¿no? O sea, entonces ya si tú ves desde esa perspectiva la vida, ya como que se diluye un poquito qué está vivo y qué está muerto. O si siquiera eso tiene sentido, ¿no? A lo mejor simplemente somos fases de complejidad de la misma materia, creando, usando algo que nosotros creemos que es la voluntad, Sí. ciertos patrones que nosotros llamamos arte, ¿no? Pues sí, sí, también. Y bueno, se me hace curioso esa como teoría o hipótesis que dices, ¿no? De la vida. Creo que igual en alguna clase de biología llegué a escuchar, ¿no? Y por ejemplo eso de los cristales que también hablas, me suena como muchísimo a New Age, ¿sabes? Sí. Claro, como no hay que demasiado. separarlo de ahí, güey, porque no tiene nada Sí, que no, ver. Sí. No somos cuarzos, Sí, sí. no tenemos nada que ver con los cuarzos no No o sea, creemos en eso. no pues. creemos en, Y por ejemplo... no es una teoría New Age. De hecho, cuando la sacó el vato sí se burlaron de él. Sí. La comunidad científica lo mandó a la verga, pero más recientemente Pues sí es como, no mames. ¿Cómo aguanta? Como que ya revisándolo bien, no es una estupidez, ¿no? O sea, que aparte son cristales de arcilla, güey, no son cristales bonitos Sí. que pondrías en tu cuarto que huele a pachuli, ¿no? No, y por ejemplo, se me hace interesante cómo los mismos conceptos se relacionan, porque, por ejemplo, esta teoría, ¿no? Si esto fuera real, ¿no? Ajá. Que bueno, la entropía es real, ¿no? La entropía es totalmente real. Es totalmente real, ¿no? Sí. Pero, si pensamos en este asunto, lo único que estaríamos haciendo, o bueno, no lo único, pero Es una de que, las o sea, cosas, una de las paréntesis, cosas que güey. estaríamos haciendo Ajá. sería terminar con la separación entre la vida y la muerte. Sí. ¿Por qué? Porque lo que haces es que generas un gradiente Ajá. y como el que hablábamos hace rato entre manzana y no manzana. Exacto, o sea, lo vivo y simplemente Sí, somos o sea, materia muy organizada. sencillamente haces una gradiente o un canal, como Ajá. lo llamaste, y lo titulas complejidad de organización de la materia y la energía. Sí. Y tienes una gradiente desde materia inerte Ajá. hasta vida compleja. Claro, Y sí. conciencia y espíritu y lo que quieras. Sí, pues, o sea, de hecho, iba a decir un paréntesis, güey, que... O sea, si es cierta la hipótesis o no, Ujú. no importa realmente porque todas las demás son prácticamente lo mismo. Sí, claro. O sea, dicen que las moléculas se organizaron solitas, ya se ha demostrado, o sea, lo siento, pero sí, ya es un hecho que la vida puede generarse de forma espontánea de la nada. O sea, por ejemplo, si dejas un pan tostado, le va a salir un ratón. No es cierto. Es que antes, ¿sí has escuchado esa? ¿Cómo se llamaba, güey? La generación espontánea, ¿no? Es como lo que decías de los cojines. O sea, Ajá. por eso dije, sí. como- Bueno, pues algo así, pero... Y también la combustión espontánea. Algo así, pero con moléculas. O sea, la materia se organiza siempre. O sea, esté viva o no, más allá de eso, la materia siempre se organiza. Y en algún punto de esas organizaciones
se genera lo que nosotros entendemos comúnmente como vida, ¿no? Que pues somos nosotros y ciertas bacterias, ¿no? Pero sí, o sea, la vida se puede generar de la nada porque no existe la materia inerte, güey. Sí, y un ejemplo vivo, perfecto de esto son los virus. Son los virus que están como a la mitad, güey. Sí, o sea, es la mitad, ¿no? Un virus no está vivo, pero pues no es materia. Un virus, güey, es como una palabra, güey. O sea, como... O sea, si nosotros somos como novelas, un virus es una palabra, ¿no? Y un virus, o sea, una palabra en el lugar equivocado puede chingar una novela, güey. Sí, concuerdo. Entonces, o sea, un virus es información maliciosa, así como un virus de computadora. De hecho, son lo mismo. Las computadoras también son una forma de vida, de hecho. Sí. Y te digo, todo esto barre de un solo madrazo estos conceptos de la vida artificial y... Sí, no, simplemente, o sea, como que si te vas atrás varios niveles de conceptualización que a lo mejor no está tan chida, te puedes ir a ese nivel que creo que yo funciona, que es ese, el de entender todo como simplemente materia organizada de una u otra forma en mayores o menores niveles de complejidad. Claro. Y ya. ¿No? Simplemente. No sé si me permiten leerles esta madre que les digo que escribí. Sí, bueno, aquí nada más déjame terminar, sí, claro. Porque igual no terminé de desarrollar esto como de la aplicación que les decía, de alquimia. Sí, la cosa con esta aplicación era que pues tú ibas juntando los elementos, ¿no? Y salían otros. Ajá. Y recuerdo que siempre había como un botón que te sacaba los mismos 4 elementos, ¿no? Y ya, pues así es, podías juntar como las combinaciones que hacías con otras combinaciones y salían pues cosas como más desarrolladas, pero al final solo daba un elemento nuevo. Y sí llegaba como a cierto momento, o bueno, había como cierto momento en este juego en el que generabas de verdad vida, ¿no? Y decía como nuevo elemento, vida. Y al final, o sea, si no mal recuerdo, juntabas como todos estos elementos y salía un solo elemento, ¿no? Como supremo, digamos. El todo. Todo, exacto, ¿no? Creo que le decía éter o algo así. El éter, claro. O sea, ¿qué digo? Qué aristotélico. Pues, sí, exacto. Entonces, pues es como muy parecido a esto de... Y quizá no es que... Si te salía el corazón de Tony Stark. O sea, quizá no es que hayamos como separado las cosas con tal de entender el todo, sino que de plano, o sea, nos aventaron todas las cosas por separado, ¿no? Y echas un desastre. Sí, claro. Y lo que nosotros al menos, sí, ¿no? Sí. Y claro que esto también, por ejemplo, si piensas en el Big Bang, pues tienes un todo y de repente se desmadra y ya. Pues sí. Así funciona, güey. Es una metáfora perfecta. O sea, el mismo universo funciona a base de desequilibrio, ¿no? O sea, como que estamos justo en el proceso de equilibrar. De mínima entropía a máxima entropía, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos extremos es como la nada, porque no hay nada ahí. O sea, en uno está toda la información y en el otro está nada, ¿no? Entonces, simplemente no hay movimiento. En el movimiento que somos nosotros, o sea, parece que no. Parece que somos objetos. Parece que podemos estar inertes y que puede haber como un Álvaro. Sí. Así como... Ajá, así en la nada, ¿no? Ok, ni está chido que sea el nombre, ¿no? Pero, porque el nombre ya, pero no, ya en sí no lo es. Somos como una... De nuevo, separándome del New Age, así. Somos como una cuerda que está vibrando. Sí. Pero no vibrando alto o vibrando bajo, eso nada. Simplemente somos vibraciones configuradas de cierta forma, ¿no? Y mientras se mantengan vibrando, nosotros vamos a existir. Un día simplemente eso se va a disipar. O sea, somos máquinas de disipación de energía. Sí. Pero no podemos vibrar alto ni vibrar bajo. Bueno. Sí, es que... No sé, ¿has visto más allá de que sea cierto, no estoy diciendo que sea falso, pero no tiene nada que ver, pues. O sea, sí, esto es otra cosa. Sí. No, entonces, ¿Has visto Soul, güey? ¿Has visto Soul? Coco, güey. Sí. ¿Has visto Coco? Yo creo que Coco es más científica, güey. No es cierto. Coco es una pintura muy buena de la cultura mexicana. Yo la verdad es que no vi Coco, solo vi Soul. Bueno. No, lo de Coco no es cierto, man. Pero bueno, adelante, puedes leernos. Claro.
Y precisamente el asunto al que quería llegar con esto, ¿no? Es como este entendimiento cultural occidental, ¿no? Que tenemos acerca de la vida y la muerte. Ajá. No, o sea, como que son dos cosas acá distintas. Sí, claro. Pero O sea, no, estás- no, pero pues evidentemente no, ¿no? Pues es una disección, ¿no? O sea, yo creo que Pareciera. más allá de que Occidente esté mal y sean unos bastardos todos y así, yo No, creo tampoco es que Oriente la tengan, ¿no? O sea, Ajá, no, yo simplemente creo que como que o sea, es lo que te decía, ¿no? De los axiomas. ujú. A lo que iba con los axiomas, güey, es que los axiomas te sirven para predecir cosas, ¿no? Pero en un nivel como, o sea, puede ser en un nivel como muy funcional, o sea, simplemente mantener a la gente viva y ya, ¿no? O sea, no tienes que... Sí, o hacer sumas o cosas así. Ajá, entonces cuando tienes como una sociedad ya diferente, como que chocan, ¿no? Con la misma realidad, o sea, Sí. como que ya no funcionan tanto, pero sí funcionan para mantenerte vivo, entonces estás como en ese limbo, Sí. o sea, como que sí, no te vas a morir por estúpido, pero no vas a entender ni nada, ¿no? O sea, y le vas a ir a la América. Entonces, sí, ¿no? O sea, como que es como una especie de piloto automático. O sea, el cerebro crea estos renders, estos modelos de la realidad, y si funcionan no tiene por qué cambiarlos, ¿sí me explico? ¿No? Entonces, Navego en el mar de las cosas exactas. Así es. Ándale. Ah, y a lo que iba con los axiomas, güey, es que los axiomas no son necesariamente verdaderos, güey, o sea, pueden simplemente parecerse mucho Sí. a la realidad, ¿no? Ese es el pedo, o sea que a veces determinados axiomas pueden estar medio mal, ¿no? Por ejemplo, el axioma occidental de que existe el bien y el mal. Sí. O sea, ese axioma está mal. A lo mejor antes funcionaba, porque a lo Y mejor... bueno, todavía una- funciona, ¿no? Antes, o sea, hace un chingo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no sé, por ejemplo, si los de la otra tribu tú los veías como malos, güey, pues eso te iba a mantener vivo. Sí, Y si claro. los veías como buenos, pues eso te podía matar. Sí, claro. Entonces es así de simple, ¿no? Pero ya si evolucionas eso, ese axioma se puede ir manteniendo y dejar de funcionar con el tiempo y seguir persistiendo Sí, ahí, o sea, chingando es nomás, un ¿no? órgano Vestigial. Vestigial. Ajá. Vestigial, precisamente. Entonces sí, hay que cuidar los axiomas nada más, ¿no? O sea, pero no tenemos... O sea, yo creo que hay que cuidarlos y cuidar que estén bien, o lo más bien que se pueda, porque son lo único que tenemos, güey. Sí. No podemos ver la realidad como eso. Sí. Siempre a huevo vamos a necesitar axiomas. O sea, creo que los que entendemos ahorita como sociedad no están tan mal. O sea, ya sabemos los que hay que como no hacerles caso, ¿no? Pero, o sea, creo que los más fundamentales no están tan mal. O a lo mejor sí, pero quién sabe. El problema es que ya son muchos, ¿no? Y son contradictorios, porque la sociedad no es una cosa acá unificada. O sea, sí es una cosa unificada. Bueno, es que O sea, estoy porque hablando es de un sistema axiomas. completo, ¿no? O sea, Claro. no, pese a que podemos dividirnos en países y en culturas y religiones y lo que quieras, Ujú. pues finalmente todos coexistimos, ¿no? En este espacio, en la Tierra, Ajá. y la estación espacial internacional, ¿no? Ujú. Entonces, pues, o sea, pese a que podemos dividirlos o categorizarlos, ¿no? Como basados en estas cosas, ¿no? Como la etnia, o sea, como todas esas clases de cosas, ¿no? Ajá. No podemos negar que, pues sí, es una cosa, pues, unificada, ¿no? Unificada como todo, ¿no? Como un cuerpo. Sí, como un Puedes organismo dividir gigante, el cuerpo en órganos y los órganos en células y las células pero en sigue partículas, siendo uno solo. ¿no? Pero, pues, ¿no? Y después tienes el sistema solar y la galaxia, el universo, lo que quieras, Sí, claro. ¿no? Pero sí, hay ciertas cosas que no cuadran. Y creo que esto... Sí, hay muchas cosas fundamentales que no cuadran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, como, no sé, los axiomas más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la entropía. No sé si, o sea, no es un axioma, ¿no? Es como... O sí, no sé. Pues quién sabe. No sé, que 1 más 1 es 2, güey. Eso es un Sí. axioma. Y Sí. pues... E incluso hay lugares donde eso ya no cuadra. Ujú. No sé si topen Visas. Ah, Sí, sí. sí. Deberían ver Visas, todos ustedes, es un canal buenísimo. El caso es que tiene un video que se llama Cómo contar después del infinito, Ajá. ¿no? Y ahí explica, o sea, como diversos conceptos, ¿no? Acerca de cómo el infinito, pues, no es verdaderamente un número, más bien es como Es una idea, es ¿no? como un tamaño, ¿no? De Ajá. cosas.
Es como un chingo. Sí, exacto. No, pero pese a eso, pues puede haber infinitos más grandes que otros infinitos, ¿no? Evidentemente. Puede haber infinitos más pequeños que otros infinitos. ¿No? Sí, precisamente. Claro. Está chistoso. Oye, ¿no quieres una metáfora? Claro. Voy a la tienda. Sí. Va. Pero te compro uno. Va. ¿No? Y resulta que, pues, en este video, Michael, de Visas, un saludo, Michael. Espero que te guste mi podcast. I hope. I hope. Resulta que pues, te enseña cómo contar más lejos de infinito, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, comenta que, por ejemplo, o sea, si tú tienes, no sé, como palitos o sea, tienes la cantidad de palitos que hay números naturales. Pues son infinitos, ¿no? Sí, infinitos pelitos. Sí, sí, sí. Imagínate, estaría de huevos. Entonces, o sea, si tuvieras eso y dijeras, no, pues ahora quiero palitos, pero que no sean, o sea, que sean números fraccionarios o... Primos o algo así. No, espérame, se me fue la palabra. Son los decimales, ¿cómo se les llama? Los... Reales, Ujú. ¿no? O sea, hay más números reales que naturales. O sea, sencillamente hay más, ¿no? O sea, si pusieras 1 a 1, pues, o sea, por ejemplo, de el 0.01 al 0.1 hay más números que números naturales, ¿no? Sí. O sea, porque puedes poner infinitos ceros, ¿no? O sea, no te cabe, ¿no? O sea, si tienes... Ni siquiera tienes dónde empezar, ¿no? O sea, no hay como un límite inferior que no sea cero. O sea, como no hay nada que pueda aproximarse a cero. O sea, claro que podemos aproximar a cero, ¿no? Si tenemos una cosa muy chiquita. Pero a lo que voy es... O sea, no puedes tener nada que esté suficientemente cerca de cero, como para decir que ya te estás aproximando a cero, Ajá. porque siempre hay una infinita cantidad que está más cerca de cero, pero que está infinitamente igual de lejos de llegar a cero. Ese pues son los límites, ¿no? Sí, exacto. Los límites en cálculo... Infinitesimal. No, en cálculo integral o diferencial, uno de esos. No, pues no sé. El caso es que, o sea, no sé, si tienes punto 0.000000001, no estás ni siquiera cerca de cero. Sí, ¿no? O sea, te falta otro infinito para llegar al cero, ¿no? Entonces, nada se aproxima a cero, Ajá, no, nada. ¿no? Solo cero. No hay Sí, un ¿no? próximo, ¿no? Entonces, hay más números de esos que números naturales, Sí. porque pues no tienes ni dónde empezar a contar después del cero, Ajá. ¿no? Entonces, sencillamente pasa eso. Pero sí hay formas, ¿no? Entonces, Michael explica eso en gran detalle. Y cuenta que, o sea, hay como órdenes de infinitos, ¿no? O sea, como hay más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, así monstruosos. Ujú. Y que, o sea, como el infinito acá más enorme, sería uno donde asumiéramos que 0 es igual a 1. Ok. Y pues ya, o sea, ese es como el infinito más grande que puedes tener, ¿no? O sea, donde 0 es igual a 1, ya. Ahí es como lo más enorme, infinitamente cabrón que hay. ¿Y qué tal eso más uno? Ándale. Sí. Me encantaría aparecerme al Michael cuando está grabando ese video y decirle, sí, pero yo siempre uno más que tú. Uno más que tú, güey. Sí, Lo que sí, digas sí. más uno, güey. Sí, lo que digo más uno. Así pues lo que digas se te regresa, güey. Pero soy espejo y me reflejo. Pues yo también. Órale. Y Fractal, güey, acá. entonces, les voy a leer algo que escribí que relaciona bastante bien como todos estos conceptos que hemos trabajado. Y se me hace chistoso porque no sabía que íbamos a hablar de esto. Bueno, date. Lo escribí para una razón, no sé si muy chida, ¿no? Pero ahí va. Es únicamente un pedazo, ¿no? No es la cosa completa. Así. La muerte es paradójicamente una de las cosas que más empleamos para definir la vida. Pienso que todo el entendimiento humano posible es únicamente metafórico, relacional. No entendemos qué es la vida, así como no entendemos qué es la muerte, pero podemos observar, o al menos eso creemos, entre ambas una inquebrantable relación. Lo que vive no está muerto y lo que muere no está vivo, ¿no? Ahora eso si asumimos que la vida no salía de cristales, por supuesto. Sí, sí.
Por supuesto que después integramos esta aparentemente sencilla ecuación, más elementos, y como sucede siempre que hay más elementos en una ecuación, su entropía crece, se complica y se acompleja. Surgen entonces un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Lo que vivió en el pasado sigue viviendo en el pasado eternamente? ¿Lo que morirá en el futuro ha estado muerto desde siempre? ¿La vida precede siempre a la muerte o la vida es una interrupción breve y confusa de una muerte absoluta y eterna? ¿Existe el espíritu muere? ¿No? Toda esta clase de cosas, ¿no?, suceden cuando pensamos en esto, ¿no? Y relacionándolo con lo que hablamos hace rato de las barreras y las estructuras. Pongo, ¿no? La vida podríamos analizarla hasta cierto punto, así como, o podríamos definir la vida como estábamos definiendo hace rato el Burj Khalifa, ¿no? O sea, la vida, podríamos decir que la materia o las células vivas o lo que sea, son estructuras, y al espacio que existe dentro y las interacciones que existen dentro de esas estructuras son la vida verdaderamente, ¿no? Sí. Y como para hacer una comparación aquí artística, no sé si alguna vez escuchaste esta frase de Claude Debussy, que dice que la música es el espacio que hay entre las notas. La música creo que es de Beethoven, ¿no? O de Mozart. No, es de Debussy, estoy bastante seguro. Sí. 90% seguro. Bueno. ¿No? Entonces Debussy dice... lo que dijo Beethoven fue... De los silencios. Solo interrumpes el silencio para mejorarlo. Okay. Entonces Debussy decía, la música verdaderamente es el silencio que hay entre nota y nota, ¿no? Entre las notas. Sí, las relaciones en cada nota. Sí, entonces podrías decir, ¿no? O sea, como la vida no es la materia en sí, sino cómo está organizada. Pero a la vez, la materia que está organizándose da estructura a la vida. Claro. Es precisamente lo empírico y no empírico coexistiendo. Y el arte es eso mismo, pero al revés, ¿no? Ándale. Pues esa es la definición definitiva de arte, banda. Sí, esta es la definición definitiva de arte. Pues eso hago, güey. ¿Sí? ¿A eso se dedica? A eso me Amor y dedico. gracias. Pero, Perfecto. Bueno, creo que entonces, volviendo al tema del principio, creo que entonces, a mí no me gusta que me digan artista, yo solo existo. Chido. Ajá, y no me gusta esa palabra, la palabra artista no me gusta. No, o sea, creo que o todos son artistas o nadie lo es. Sí. O sea, no hay como gente. O sea, simplemente lo que nosotros entendemos ya, o sea, como comúnmente, ¿no? Bajándonos un poquito. Como artista es simplemente una persona que puede crear estructuras así a propósito. Sí. Sí. Ajá, o sea, como... En vez de que el mundo te dé algo para ver, tú creas algo para tus sentidos, para que lo vean. O sea, no sé cómo... O sea, estás haciendo el proceso que describiste, pero al revés, Sí. creo. Y, o sea, no sé, a lo mejor un artista que es obviamente artista, pues a lo mejor lo hace como más consciente, más a propósito, ¿no? Sí, le mete Pero- marketing. Ajá, pero creo que todos en sí pueden hacer eso, incluso los animales, güey, Sí. ¿no? O sea, Simón, Sí, sí, sí. incluso formas de vida o cristales o cosas así, ¿no? O sea, creo La que- naturaleza es arte. saliéndonos otra vez, ¿no? De cualquier cosa que pudiera sonar hippie, creo que sí, o sea, creo que de forma bastante literal y lógica se puede decir que el universo es bastante análogo como a una especie de canción enorme, güey, Sí. muy compleja, ¿no? La música de las esferas. La música de las esferas, güey. Sí, y nosotros pues somos partes de esa canción que a su vez pueden como, entre comillas, decidir qué notas poner, ¿no? O sea, Sí. ahí, más o menos, ¿no? Y qué tanto lo decidas o no. O sea, quien tenga el timón de esos patrones que tú vas a generar, así como una hormiga crea un hormiguero, es lo que va a determinar, pues quién eres, ¿no? O cuál es el sentido de tu vida, todo eso. Sí. Ajá. Sí, Simón. claro. No, y es interesante verlo de esa forma. No sé si topas a David Bruce. Creo que sí. Es un compositor, según tengo entendido, británico.
No, David Bruce, me parece ser que es británico. El caso es que es un compositor clásico contemporáneo, tiene unas piezas muy padres. Y él cuenta, también tiene un canal de YouTube, está muy chido, David Bruce Composer, chéquenlo. Tiene un video en el cual explica una idea y dice que, o sea, una como idea, ¿no? Igual de estas, como del agujero negro y los cristales, ¿no? Dice, pudiera ser que este asunto como de la conciencia colectiva, unitaria, ¿no? Como la gran mente, todo eso, Dios, era sencillamente que cuando todo estaba concentrado en un punto antes del Big Bang, o sea, toda la materia, toda la energía, o sea, pues todo estaba ahí, ¿no? Sí. Entonces, si todo estaba ahí, pues toda la conciencia también, ¿no? Puede ser. Todo el entendimiento, ¿no? Era como esta mínima y máxima entropía, ¿no? Sí. Entonces, dice, cuando el Big Bang pues, manda toda la materia y la energía volando así como rota por el espacio, pues igualmente este entendimiento unitario se rompe en un chingo de cosas, ¿no? Dice, y la creación y la conciencia son únicamente mecanismos, así como lo son todos los mecanismos entrópicos, como la termodinámica y todas estas cosas. Dice, la conciencia es únicamente un mecanismo de la entropía que está reconstruyendo o que está dispersando, ¿no? Que está creciendo la entropía, pues de ese conocimiento unitario, ¿no? O sea, sencillamente la mente es únicamente como, o sea, es muy similar a la materia en ese sentido, ¿no? Es muy similar a la energía. Sí, pues es una emergencia de la misma materia. Sí, exacto. Tiene sus mismos patrones y sus mismos comportamientos y todo, o sea. Claro. ¿No? Entonces, Sí. el arte no es más que otro de estos mecanismos del incremento de la entropía. Exacto, o sea, sí, No, y no solo el arte, sino cualquier proceso de pensamiento. Sí, cualquier movimiento social, güey, Sí. cualquier fenómeno cultural, cualquier migración, todo, o sea, Sí. creo que el ser humano, güey, cuando hablamos de colectivos humanos, o sea, de colectivos de millones de humanos, podemos hablar de organismos gigantes, ¿no? O sea, como macroorganismos constituidos por células que son seres humanos, ¿no? Y estas células se comportan sin saberlo así, ¿no? El organismo, pues así como todo organismo, tiene sus propios mecanismos, sistemas, sus propias estructuras, sus propios órganos, sus propios vestigios, muchas cosas, ¿no? Entonces, el arte vendría siendo eso, un mecanismo que es una emergencia del conjunto de seres humanos en una sinergia. Sí. En una sinergia que no es lo mismo que la suma de sus partes, ¿no? Sí. Porque el todo no es lo mismo que la suma de sus partes, no es más o es menos, es diferente. Sí. Entonces, el arte obedece a es otra categoría. El arte obedecería a la totalidad de la humanidad y no a los individuos, por eso es tan difícil definirlo, porque es como si una célula tratara de entender el lenguaje. Sí. O sea, el lenguaje no le pertenece a ninguna parte de ti, te pertenece a ti como un todo. O sea, tú si ahorita me estás hablando, no me está hablando tu boca, ni me está hablando tu cerebro, me estás hablando tú. O sea, Álvaro. Sí, ¿no? Y el lenguaje no es, o sea, no hay un lenguaje de uno, por eso las lenguas se mueren. Exacto, sí. Son fenómenos sinérgicos todos. Sí. ¿No? Entonces, el lenguaje, la cultura y... Lo que estamos haciendo al tratar de definir el arte o el objeto artístico es eso, es tratar de entender el todo a través de la disección de sus partes, lo cual pues no se puede. No se puede. Y no se puede para el arte y no se puede para la biología conductual y no se puede para la realidad y para el universo no se y puede, la espiritualidad. Ni para la física, ni para nada. Ni siquiera para pensar en Dios, ¿no? O sea, sí, no se puede, sencillamente. No se puede, es un pensamiento falaz. Sí, ¿no? Es una falla lógica. Simón.
Entonces por eso hay que tener cuidado con la lógica, porque te puede llevar a lugares oscuros Así es. si no la tienes bien controlada. Porque hay muchos silogismos falsos. Pero es que no la puedes tener controlada, la lógica no te pertenece, es como el lenguaje. Voy a ahorrar y lo voy a comprar. Va. Este asunto de la compra, no sé si no vieron un anuncio. Bueno, no era un anuncio, era como... Ni siquiera sé cómo llamarlo, ¿no? Era como... Un video porno. No, Ah, ni siquiera sé cómo llamarlo. Era... Ven que en ciertos establecimientos, pues te ponen como una especie de afiche donde te dicen qué tipo de tarjeta reciben, ¿no? O sea, sí. Mastercard y American Express y todos esos. Ujú. ¿No? Entonces había uno que decía, pues acepta Mastercard, American Express y te aceptamos a ti y con una bandera, ¿no? LGBT atrás. Ah, sí. Y decía así como de, órale, ahora los homosexuales pueden ser utilizados como bienes de Sí, intercambio, sí, sí. ¿no? Sí. Concurrencia, dólares y gente LGBT. No, está mal la banda, está súper mal la banda. Mal pedo. Verga. Terrenos pantanosos. Sí, no, horrible, horrible. No, es Sí, como, le es están como haciendo el, una es como sátira, está el, súper es como el cool. tipo este en el Sí. cuento de Serna, en El hombre con minotauro con el pecho, dan Ajá. ganas de repente de disculparse por el género humano, ¿no? Sí. Pero, o sea, Como estos es videos lo que de te digo, TikTok. güey, o sea, Y como chini. que cada una de las células del sistema tiene que tener un timón, ¿no? Algo que decida qué es lo que va a hacer. No, se supone, pues. No, es así, o sea, Pero, pues a estás veces- hablando acerca como de la voluntad, ¿no? No, estoy hablando ok, de entonces me estaba patrones. confundiendo, me estaba Estoy confundiendo. hablando de patrones intrínsecos automáticos que ya tienen el cerebro programados para que actúes, güey. Ok, ¿No? ok. Entonces, no importa si tienes un sueño o si lo que sea, tú ya de por sí traes ese software así como instalado, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno a gran escala del macroorganismo humano, o sea, es como una ameba, ¿no? Y eso es lo que le conviene a ella, o sea, cada una de sus células está programada para actuar de cierta forma, de manera que la mayoría actúe así, ¿no? Entonces, si algunas cuantas no actúan así, no pasa nada. Pero la mayoría sí tienen que actuar así, ¿sabes? Mm. O sea, es como si una célula de tu brazo, güey, no se quiere reproducir, pues no pasa nada. No importa, ¿no? Pero, o sea, es Bueno, lo que... chance, si no se quiere reproducir no hay problema, ¿no? Si sí quiere y es muy insistente, pues te da cáncer. Ah, claro, claro. Ese es otro pedo, ¿no? Mm. Si no se quiere morir, güey. Si no se quiere morir, pues Si no te se da quiere cáncer. morir, te da cáncer y te vuelves Deadpool. Sí, Bueno, o Pero- Wolverine o algo así. Pues sí. ajá. Deadpool, pero sin poderes, ¿no? Y sin nada. Nomás te mueres. Con una idea y un megáfono. Si además te da cáncer. Ajá, sí. Con una página de Instagram y un podcast. Así es. Ándale. Pero... Así es como se- Ajá, ¿qué estábamos diciendo? ¿Por qué dije eso? La nueva, el organismo. Ah, pues sí, o sea, como que hay ciertos patrones de conducta que ya la gente tiene y va a actuar. O sea, como que si no hay nada, si no hay otra cosa que guíe su comportamiento, pues sabemos que esos patrones los va a guiar y todo va a estar bien. Como que aquí los chicharrones de la biología evolutiva truenan. Ajá. Sí, pues se crean, no sé, por ejemplo, movimientos coercitivos o cosas así, güey. Sí. Sí, sí. Y pues bueno, ¿no? Esto, por ejemplo, algo que me ha sacado de onda en este momento es que no ha sacado el nacimiento de la tragedia a colación. Sí, digo, yo lo que quiero es como repartirla, ¿sabes? Digo, si vamos a hacer como varios episodios de un podcast, Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, pues pues sí. que dure, ¿no? Pues que dure un rato. Sí. El nacimiento de la Bueno, pero tragedia. tienes una pequeña concesión en este momento, ¿no? Disfruta. Date primate. No, pero pues, digo, al final del nacimiento de la tragedia podremos hablar sobre... Órale, ya nos saltamos hasta el final. Ok. Pero sí. O sea, digo, Perdón. al final es como, bueno, el modo en el que yo interpreto ese libro es como pura teoría estética, ¿no? Sí. Cosa de la cual pues, siento que nos desviamos muchísimo, ¿no? Cañón, sí. Sí, 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 bastante. Entonces, Bueno,
podríamos argumentar eso, ¿no? Pero vamos a intentar no hacerlo. Sí, pero pues al final no sé realmente, ¿no? Como qué conexiones puedas ver tú, ¿no? O sea, entre estas cosas, estas ideas que exponen, ¿no? O sea, desde lo apolíneo y lo dionisíaco hasta ¿cómo le dice? Pues yo sí veo una conexión acá. Ok, O sea, dale. bueno, no está muy conectada, ¿no? Pero, ajá, pues básicamente creo que en nuestro conjunto de axiomas y cómo lo entendemos, pues Nietzsche tiene razón, ¿no? O sea, como que separamos lo apolíneo de lo dionisíaco, ahí está la separación de la que hablamos, la disección. Ujú. Y pues, o sea, es como querer quedarte con el día, pero ya sin que exista la noche, ¿no? Cuando el día y la noche son resultado de un giro, Sí, que tú no estás viendo, pero ahí está, sí, ¿no? Entonces creo que nos estamos como, o sea, como que todos estos modelos de estética occidental nacen de que precisamente toda nuestra epísteme está constituida de varios axiomas que están mal. sí. O bueno, que No mal, sino no son funcionales. que no se adaptan a nada de la realidad, pues, o sea, Sí. que en su momento se adaptaron a algo, pero que esa parte de la realidad ya se esfumó y ahí andan flotando, ¿no? Y nada más se sostienen de los otros axiomas. Sí, Entonces, como no se caen, como no se derrumban, porque los otros axiomas los sostienen, creemos que están bien, que funcionan, pero chocan con la realidad, ¿no? sí, O no encajan en nada y se quedan ahí en la nada, ¿no? Y creo que de eso habla Nietzsche también, o sea, como de la negación total de la naturaleza humana, ¿no? sí. Pero como queriendo alcanzar su máximo potencial. Entonces es como contradictorio, ¿no? Sí, claro. Y es muy estúpido. Creo. Yo esa conexión encuentro. Sí. Y bueno, ¿no? Finalmente, o sea, la visión de cualquier individuo, como de cualquier doctrina o cualquier cosa, pues siempre tiende a ser limitada, ¿no? Precisamente la estructura misma es la que la limita, como un edificio, como la vida, como una célula. Ujú. Son células de pensamiento, si gustas, no células de, no sé, cualquier cosa, percepción. Entonces, no sé, creo que esto siempre sale ganón, es una cosa muy funcional, el asunto de que todo existe únicamente como fenómeno estético, ¿no? Pues incluso estos procesos y estos modelos de los que hemos estado hablando, pues también podemos decir que existen como fenómeno estético, ¿no? Y relacionarlo precisamente desde la estética, pero no desde una estética limitada por un modelo, sino desde esta gradiente. Ajá. ¿No? Y no solo entre lo bonito y lo feo, sino como por ejemplo lo axiomático y lo irreal, ¿no? Sí, o sea, Lo yo funcional creo y que, lo disfuncional. o sea, una estética puede ser pues una especie de set de nodos que se conectan y hacen unas ciertas estructuras, ¿no? Y Sí. como una canción, güey, o sea, mientras la canción esté afinada, la canción misma puede ser de lo que sea. Hay que esa afinación, ¿eh? Cuéntenme Sí, eso. ¿no? Es que Microtonalismo. cuando se habla de afinación, uno se encuentra con cosas truculentas. Sí, no, Ah, ahí no, ya también sé, ya sé. podríamos... Ahí está intenso. Claro, ¿no? claro, pero... Eso ya es más bien como... Bueno, teoría más que musical y afinada todo eso. quise decir autocoherente. Ok, O sea, o sea, que una canción sea un organismo vivo que esté vivo, pues. sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no puede haber un gato que no tenga culo, güey, ¿sabes? O sea, sería un error, se moriría, güey, ¿sabes? O sea, una canción que sea un organismo vivo, que sus partes estén en el lugar exacto Sí. y que funcione. O sea, a eso Sí, me sí, refiero. Eso, o sea, mientras una estética tenga eso, yo creo que funciona. O sea, creo que eso es lo más objetivo que puedes decir acerca de una estética, ¿no? Claro. O sea, como lo más que te podrías como salir de que es subjetivo todo. Claro. Y hasta eso lo puedes, pues, contradecir, ¿no? Porque puedes decir, no, pues a mí me gusta una estética que esté fallida, ¿no? Que no sea autocoherente, no sé, pues... Ya ahí si nos metemos en subjetividad, pues, creo que también podría aplicar, no sé. Pues sí, ¿no? Como que todo resulta ser consumido por Ajá. el mismo sistema. O sea, por ejemplo, los furros, güey. Ay. Espera, eso está interesante, pero sigue. Güey, no es estético, güey.
¿Tú qué sabes? ¿Cómo sabes? No, ya sé, estoy mamando, güey. Nomás quería echarle hate a los furros. Chinguense furros todos. Todos ustedes. Pero tú no sabes si nos está escuchando un furro o no. Si nos estás escuchando, solo tú no. Solo los demás. Vamos a tener que ponerle content warning a Ya, perdón, güey, perdón. Es broma, es broma. No censura, solo content warning. Sí, no me quiero ver tan autoritario en este asunto. Sí. Oye, pues fue una plática muy buena. Se tocaron varios temas interesantes. ¿Algo que quieran comentar para dar cierre? Pues no, yo nada más como quería agradecerle a Mauri por su tiempo, Ay, nada. Gracias a ustedes. por acompañarnos en este espacio. Y gracias a todos los Escuchas. escuchas A todos nuestros escuchas. de toda la galaxia y de todo el universo. Sí, hay un alien por ahí que nos explique todo, por favor. Sí, Que nos digan que le estamos mal. sí, es como... Me siento como en este momento me siento como el Dalai Lama cuando llega con la señora de los tacos de los tacos placeros, ¿no? Llega el Dalai Lama con la señora de los tacos placeros y le dice: señora, por favor, hágame uno con todo. No. Ni Luis, ni a Mauri, ni yo, ni Güey, hágame- nadie se rió con ese chiste. Hágame uno con todo. Yo sí, ahí estuvo. Hágame uno con todo. Güey, pero yo digo que queda más chido con Buda, güey. Pues también. Sí. Si llega Buda, güey, así... Pero pues es que el Buda ya es uno con todo, chavo. Güey, el Dalai Lama... El Dalai Lama, que... Sí, qué pedo. Qué güey. respetuoso soy, perdón, señor Dalai. Un saludo al Dalai Lama. Un saludo al Dalai Lama, a Michael Stevens de Visas, a Javier Santolaya, a Javier Alatorre, Al robot de Platón, güey. al robot de Platón y a mi mamá. Ay, qué lindo. Y al Te amo, furro mamá. que nos está escuchando. Ay, al furro que nos esté... Ay, al Ah, alienígena sí. que nos va a hacer uno con todo. Así. El alienígena hará tacos placeros. No sé. Ok. Ya, perdón. Bueno, pues muchas gracias a todos los escuchas. Ya se las sábanas. Es para que cobijas y pues ya. Muchas gracias. Es que sí, la realidad es... La realidad es frágil. Claro que sí. Un saludo, Esquizo. Un salido esquizo, sí. A ver, vamos a... Bueno, pues eso ha sido todo en nuestra segunda transmisión del podcast del Águila de Prometeo. Espero les haya gustado, espero hayan reflexionado, pensado, se hayan cuestionado todo lo que saben y lo que conocen. Y pues nada, nos vemos en la próxima transmisión. Un saludo.